Dentro del cálculo diferencial, uno de los conceptos clave es el concepto de función. Mi nombre es Jason Uribe y junto a mi compañero Cristian Hernández hablaremos de este a partir de su epistemología. Bueno, esta es nuestra ruta, nuestra línea de tiempo. Destacamos 7 momentos importantes en el desarrollo de la noción de función. El desarrollo por completo comienza en realidad a partir del siglo XVII con la introducción a la representación analítica. Sin embargo, vamos a hablar de los otros 3 periodos históricos también por encima. La antigüedad, hacia una búsqueda de regularidades y proporciones. En esta época, aunque se llevan a cabo estudios sobre diversos casos de dependencias entre cantidades de diferentes magnitudes, no se llegaron a aislar las nociones generales de cantidad variable ni de función. La evolución del concepto de función se remonta 4.000 años atrás. 3.700 de estos consisten básicamente en anticipaciones. La idea realmente se evolucionó durante cerca de 300 años en conexión íntima con problemas de cálculo y análisis, ya que desde la antigua Babilonia pues podíamos ver que en sus tablillas ellos ya intuían el concepto de función por medio de cálculos que iban ligados hacia la noción del teorema de Pitágoras. Y debido a esto tenían una noción del concepto de función. A lo largo del video vamos a hacer talleres que tengan que ver con el concepto que se está tratando en ese momento histórico, hacer un aspecto didáctico relacionado con la epistemología. Y para ello tenemos aquí el primero, registrando como babilónicos. Los matemáticos babilónicos estaban principalmente interesados en los cálculos astronómicos. Ellos compilaban la información que observaban. Desde hoy podrías realizar un aporte como lo hacían los mismos. Asómate esta noche y las noches que corresponden en la tabla, dibuja nuestro satélite natural en cada casilla respecto a la noche que te asomes. Bueno, algo similar a esto que haces era lo que hacían los babilónicos, claro, en el lenguaje de esa época. ¿Qué pasaría si un amigo tuyo realiza el mismo registro 4 noches después de ti? ¿La tabla seguiría igual? En caso de que no, ¿cómo cambiaría? En el pensamiento griego existía una idea primitiva de función contenida en las nociones de cambio y relación entre magnitudes variables. Por ejemplo, en los elementos de Euclides, los objetos matemáticos y las relaciones son estáticas. Se estudian objetos fijos y sus relaciones. Actualmente asociamos de forma natural a cualquier cantidad de una magnitud, una cierta medida numérica, pero en el pensamiento griego magnitudes y números eran cosas totalmente distintas. Para los pitagóricos, un número podía ser asociado a cualquier magnitud, aunque estos dos conceptos eran bien distintos. El número correspondía a la aritmética y teoría de números, y la magnitud a la geometría. Sin embargo, una voluntad de unificar el número y la magnitud reinaba en la escuela pitagórica. Aquí también existía la costumbre de expresar todas las relaciones entre las cosas bajo forma de proporciones. Decía René de Courtrai que este es un obstáculo en el desarrollo de la noción de función. Para la Edad Media se va a destacar los 2 rasgos más característicos de la matemática árabe. La separación del álgebra y la trigonometría como ciencias particulares dentro de la matemática. El álgebra, además de realizar una clasificación exhaustiva de todo tipo de ecuaciones, crearon las bases para la formalización de una teoría general de ecuaciones. Y la trigonometría, de un conjunto de medios auxiliares de la astronomía, pasó a ser muy seriamente todo tipo de triángulos planos y esféricos. En ambas ciencias quedaba solo un paso para que adquirieran el aspecto analítico habitual que tienen actualmente, la introducción de una correcta simbolización. Aquí también podemos destacar el hecho de que antes del año 1361, Nicolás Oresme se le ocurrió una idea brillante, el hecho de por qué no hacer un dibujo o una gráfica de la manera en que las cosas varían. Nuestro segundo taller, que se note la notación. Un día, Tartaglia y Descartes estaban hablando. Tartaglia le comentó un problema a Descartes. Descartes siempre se destacó por algebrizar los problemas. Tartaglia le dijo lo siguiente: escuché que Cardano tiene en cautiverio desde hace 3 días a una serpiente pitón y podría tratarse de la más grande jamás encontrada. Pero no aún, ya que esta serpiente crece 1 centímetro cada día. Hoy mide 10 centímetros, incluyendo su cabeza, que también mide 1 centímetro. ¿Cuánto medirá la pitón en 100 días? ¿Cómo crees tú que Descartes formuló este problema? Ahora bien, la evolución del concepto de función se divide en dos partes. La primera de estas es la geométrica, la cual define el concepto de función como una curva. Por otro lado tenemos la definición algebraica, la cual nos define el concepto de función como una fórmula. También añadiendo tenemos la definición lógica, que nos define la función como una correspondencia con una imagen mental de una máquina de entrada y salida. También es clave destacar los desarrollos del precálculo, ya que la noción de función de forma explícita no surgió hasta principios del siglo XVIII, debido a que existieron algunos obstáculos, como por ejemplo la falta de prerequisitos algebraicos y también la falta de motivación. Por otro lado estuvieron los estímulos, los cuales estaban dados
por la ampliación del concepto de número para abarcar números reales y hasta cierto punto números complejos. También estuvo dada la creación de una álgebra simbólica, el estudio del movimiento como un problema central de la ciencia y la unión del álgebra y la geometría, como lo veíamos en la diapositiva anterior. La ampliación del concepto de número permitió diferir entre estos dos tipos de funciones. De los reales en los reales, la raíz de x, y de los reales a los complejos, la raíz de x. También es importante nombrar algunos autores que se destacaron por grandes aportes que dieron en la evolución del concepto de función, como por ejemplo Leibniz, quien define que la función designa un objeto geométrico asociado con una curva, y además que una tangente es una función de una curva. Por otro lado, tenemos a Gian Bernoulli, quien para 1718 muestra la primera definición formal de función, la cual nos dice que se llama función de una variable a una cantidad compuesta por cualquier forma de esta variable y de constantes. Ahora bien, otro gran autor que se destaca dentro de la evolución del concepto de función es Leonhard Euler, quien nos introduce en el análisis de los infinitos. Euler comienza por definir la función como una expresión analítica, es decir, como la fórmula. También define una función de una cantidad variable como una expresión analítica compuesta de cualquier manera a partir de esa cantidad variable y número o cantidades constantes. Además, Euler clasifica las funciones como algebraicas o trascendentales, de un solo valor o varios valores, implícitas o explícitas. Como vemos aquí en la imagen, tenemos las funciones definidas para funciones algebraicas como polinómicas, racionales e irracionales, y por otro lado tenemos las funciones trascendentales, las cuales están dadas por exponenciales, logaritmio y trigonométricas. Leonhard Euler se encargó de clasificar las funciones en 2 grupos y 6 subgrupos. Para la parte de la izquierda nos gustaría que manifestara si la función es algebraica o trascendental, mientras que la de la derecha, si la función es exponencial, irracional, logarítmica, polinómica, racional o trigonométrica. Ahora bien, adentrándonos un poco en la introducción del análisis de los infinitos, nos dice que contiene uno de los primeros tratamientos de funciones trigonométricas como relaciones numéricas, así como el tratamiento algorítmico más temprano de los logaritmos como exponentes. Es importante destacar que en este punto todo el enfoque es algebraico. No aparece en ningún momento una imagen o un dibujo de una función. Es por esto que surge una gran problemática en la controversia de la cuerda vibrante. El problema de la cuerda vibrante nos dice lo siguiente. Da una cuerda elástica que se sujeta en el origen de coordenadas 0, 0, y en el punto L,0 se deforma en alguna forma inicial y se libera a vibrar. Determina la función y igual a f de t que describe la forma de la cuerda en el momento t. Este problema fue estudiado por Euler, el cual argumentó que la forma inicial de la cuerda puede ser dada por a varias expresiones analíticas en diferentes subintervalos de 0,L, por ejemplo, arcos circulares de rayos diferentes en diferentes partes del intervalo 0,L, o más generalmente, y b, una curva dibujada a mano alzada. El problema de la cuerda vibrante genera una gran controversia, ya que hasta este punto, como hemos visto, las funciones estaban dadas por un enfoque algebraico y aún no existía un enfoque geométrico, por lo cual se desarrollan unas consecuencias importantes para la evolución de dicho concepto, como por ejemplo, las funciones definidas por partes mediante expresiones analíticas en diferentes intervalos, como por ejemplo la función valor absoluto. También tenemos las funciones dibujadas a mano alzada y posiblemente no dadas por ninguna combinación de expresiones analíticas, que como habíamos visto, eran las que estaban dadas, por decirlo así, como fórmulas. Otro gran autor importante en la evolución del concepto de función es Fourier. Fourier fue un matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes. Trabajó sobre la conducción del calor en 1807 y en la Academia de Ciencias de París publicó en 1822 la teoría analítica del calor, la cual fue un paso revolucionario en la evolución del concepto de función. Fourier estudió la propagación del calor en un conductor bajo diferentes hipótesis. Fourier se inspiró bastante en el trabajo anteriormente desarrollado por Bernoulli, el cual era el problema de la cuerda vibrante. Fourier había presentado un método para el cálculo explícito de las soluciones de las ecuaciones diferenciales que rigen el fenómeno de la distribución del calor. Ahora bien, en este punto aparece un gran autor, Lejeune Dirichlet. Dirichlet fue uno de los primeros exponentes del espíritu crítico en las matemáticas del siglo XIX. Hizo un análisis del trabajo de Fourier para hacerlo matemáticamente respetable, y en el que Fourier afirmaba que cualquier función puede ser representada por la serie de Fourier. Y Dirichlet, en un artículo publicado en 1829, dio condiciones suficientes para tal representabilidad. Dirichlet define el siguiente teorema. Si una función f tiene solo finitas muchas discontinuidades y finitamente muchos máximos y mínimos,
en menos L, L, entonces f puede ser representada por una serie de Fourier en menos L, L. La serie converge puntualmente a f donde f es continua y a f de x por derecha más f de x por izquierda sobre 2 en cada punto donde f es discontinuo. Para poder demostrar esto se necesitaban dos condiciones. Lo primero era tener nociones claras de continuidad, convergencia y la integral definida, los cuales fueron dados por Cauchy, y por otro lado la comprensión clara del concepto de función. En este punto se tiene la concepción de función de Cauchy, el cual nos dice que cuando las cantidades variables se vinculan de tal forma que, cuando se da el valor de una de ellas, podemos inferir los valores de todas las demás. Normalmente concebimos que estas diversas cantidades se expresan por medio de una de ellas, que luego toma el valor de variable independiente, y las cantidades restantes expresadas por medio de la variable independiente son aquellas a las que se les llama funciones de esta variable. Cauchy clasifica estas funciones de la siguiente manera. Por un lado tenemos las simples, las cuales están dadas por constantes, funciones de grado 1, grado 2, grado n, logaritmos, funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Y por otro lado tenemos la clasificación de las mixtas, las cuales están compuestas de las simples. En este punto es donde surge la definición actual de función, la cual fue dada por Dirichlet, y la que nos dice lo siguiente. Y es una función de una variable x definida en el intervalo AB si todo valor de la variable x en este intervalo corresponde a un valor definido de la variable y. Además, es irrelevante en qué forma se establezca esta correspondencia. En este punto, Dirichlet plantea la siguiente función, y la que conocemos como la función de Dirichlet, la cual nos determina c cuando x es racional y d cuando x es irracional. C es diferente de d. Esta función es bastante importante, ya que en primera instancia no cumple la representabilidad de Fourier. Fue el primer ejemplo explícito de una función que no fue dada por una expresión analítica o por varias de ellas, y tampoco fue una curva dibujada a mano alzada. Fue el primer ejemplo de una función que es discontinua en todas partes. Esto para el sentido de Cauchy y no el sentido de Euler. También ilustra el concepto de función como un emparejamiento arbitrario, el cual es una característica importante de la definición de función de Dirichlet.